Buen día a todos los que se van conectando. La idea es esperar 2 minutos mientras se conectan todos y luego damos inicio al seminario. Bueno, muchas gracias a todos los presentes. Vamos a esperar 1 minuto más que se están terminando de conectar y arrancamos. Bueno, para cumplir con la puntualidad, agradecemos a todos los que se fueron conectando y a la oportunidad. Sabemos que es una temática que nos interesa mucho a todos, el conflicto de Rusia y Ucrania, toda la situación que estamos viviendo actualmente, tanto lo que tiene que ver con la guerra, todo lo que está pasando, y también en esta charla en puntual vamos a ver muy en profundidad cómo afecta eso a los mercados financieros. En esta oportunidad tenemos a Axel Christensen, encargado de estrategia de inversiones para BlackRock en Latinoamérica, lo cual es un orgullo contar con él. Y también estamos con Brandon de Otaduy, encargado de relaciones para todo el CONASUR de BlackRock. La verdad es un honor contarlo con la presencia de ellos. Y bueno, la idea va a ser hacer una conversación dinámica con distintas preguntas, ya que es una temática que como sabemos va cambiando minuto a minuto, y cualquier consulta que vaya surgiendo pueden escribirla en el chat, y al final vamos a dar unos minutos también para leer consultas de los clientes o de los asesores. Muchas gracias y adelante. Muchas gracias, Gastón. Primeramente, muy buenos días. Quería agradecerle a todos los participantes aquí en la línea por su tiempo el día de hoy. Como mencionaba Gastón, mi nombre es Brandon de Otaduy. Soy un Relationship Manager dentro del equipo de Offshore Wealth aquí en BlackRock, cubriendo a los clientes en el Cono Sur. Es un placer que nos hayan invitado el día de hoy para discutir este tema geopolítico que está al frente de la mente de los inversionistas en este momento, la invasión rusa de Ucrania. Este conflicto llega en un momento en el cual los mercados ya estaban llenos de incertidumbre, dado las expectativas de subidas de tasas y los niveles elevados de inflación que venimos viendo a través del año. Por esta combinación de factores, creo que nos reunimos en un momento muy relevante para presentarles nuestro análisis de la crisis entre Rusia y Ucrania y nuestra visión del posible impacto en los mercados. Hoy tengo el gusto de tener esta conversación con mi estimado colega Axel Christensen, que como ya escucharon es un Managing Director y es el Chief Investment Strategist para Latinoamérica aquí en BlackRock. Previo a su comienzo en BlackRock, Axel fue el Chief Executive Officer de Cruz del Sur Inversiones, la cual es la unidad de servicios financieros del grupo industrial más grande de Chile. Fue un Partner y Managing Director de Moneda Asset Management, el gestor independiente más grande de Chile, y el Chief Investment Officer de FP Cuprum, uno de los fondos de pensión más grandes de Chile. Axel también ha tenido posiciones en Citicorp, McKinsey y Banco de Santiago. Así que, Axel, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Y si quieres, de aquí nos vamos directo al tema que estamos discutiendo el día de hoy. Claro que sí. Para comenzar, creo que sería muy útil poner en contexto la situación actual, ¿no? Entonces, ¿podrías hablarnos brevemente sobre el origen de la crisis y algunas de las razones principales que llevaron al conflicto? Perfecto, Brandon. Y antes de responder tu pregunta, me sumo también a los agradecimientos por poder compartir con ustedes hoy, al equipo de Santander. Y creo que también es importante, antes de que conversemos sobre
los efectos sobre los mercados, efectos económicos, no perder de perspectiva que esto es un conflicto que primeramente tiene un impacto humano muy profundo. Al final vamos a hablar de economía, de mercados, pero creo que es imperativo comenzar reconociendo que esto está impactando la vida de millones de personas en Ucrania y en las regiones alrededor. Y ya se cuenta más de 1 millón de personas que han tenido que abandonar sus hogares y se esperan que esa cifra se incremente. Y creo que es importante que todos reconozcamos esa situación, tengamos especial consideración para esas personas y sus familias, apoyarlas en la medida en que nos sea posible, empatizar con su situación y alentar a las personas que han podido salir a ayudarlas. Ha sido, a mí me ha impresionado mucho, incluso gente de países fronterizos a Ucrania que han salido a acompañar a las personas que están, digamos, tratando de huir de una situación tan compleja como es un conflicto bélico. Entonces, nuestro expertise, por cierto, en BlackRock va por el lado económico financiero, así que vamos a conversar sobre eso, Brandon, hoy, pero creo que yo creo que todos compartirán conmigo que lo más importante es reconocer que esto primordialmente es una tragedia humana, y que no podemos perder eso de perspectiva. Ahora, a tu pregunta, Brandon, ¿cómo se origina esto? Y la verdad que quizá pueden haber tantas respuestas dependiendo a quién le preguntes. La verdad es que la relación entre Ucrania y Rusia es de larga data. De hecho, tienen un origen cultural común. Lo que fue después el Imperio Ruso tuvo sus orígenes en una dinastía que precisamente parte de una región en Ucrania, en Kiev, digamos, y que fue una dinastía que agrupó a varias tribus eslavas. Por ahí habrán escuchado el término del Rus de Kiev, que fue el origen después de lo que fue el Imperio Ruso, como señalaba. Después esa relación entre Rusia y Ucrania se mantiene con altos y bajos durante el Imperio Ruso, donde fue más bien Rusia la que toma la dominancia. Después, en la configuración de la Unión Soviética, continuaron bajo el mismo paraguas soberano. Y digo con altos y bajos porque han habido, digamos, graves conflictos entre ambas regiones o ahora países, desde la hambruna significativa que digamos, se ponían a no responsabilizar entonces digamos, cabeza de la Unión Soviética, Joseph Stalin, hasta, por otro lado, los rusos que le notan a Ucrania o a partes del pueblo ucraniano haber, digamos, tomado partido con los alemanes durante la invasión a la Unión Soviética, la Segunda Guerra. Pero no nos queremos dar hacia tan atrás. La verdad es que ya el 2000 podría ser un importante habrán escuchado por Revolución Naranja, que fue una manifestación de muchas personas en Ucrania que protestaban lo que ellos estimaban que había sido un resultado electoral, digamos, intervenido, no corrupto. Eso, digamos, en el momento en que había un régimen alineado con Rusia, y eso eventualmente después fue derivando en mucha, digamos, efervescencia política que culmina con la deposición del entonces mandatario Yanukovych, que era también prorruso y que, digamos, motivó la intervención de Rusia para tomar la región de Crimea al 2014. Y eso, digamos, provocó el rechazo de Occidente. No fue una incursión bélica tan profunda como la que estamos viendo ahora. De alguna manera fue manipulada a través de un referéndum que finalmente la gente de Crimea decidió seguir bajo, digamos, bandera rusa, pero quedó de alguna manera manifiesta y eso aceleró la intención de Ucrania de acercarse más a Occidente, y eso de alguna manera Rusia lo interpretó
como un foco de riesgo a su integridad de seguridad. Toda vez que muchos de los países de la antigua órbita soviética, que en su momento durante la Guerra Fría conformaban lo que se llamaba entonces el Pacto de Varsovia, que era, digamos, el grupo de países comunistas que a su vez tenían como contraparte la OTAN. Entonces, con la desintegración de la Unión Soviética, Ucrania queriendo acercarse a Occidente y abiertamente pidiendo ser parte de la Unión Europea y de ese pacto de la OTAN, Rusia empieza a sentirse incómoda con respecto a tener cada vez más cerca a lo que había sido la coalición militar, la OTAN, que había sido su contrincante. Entonces, eso es, de alguna manera da origen también, digamos, algunas zonas que culturalmente se sentían más cercanas a Rusia. Va de todo claro si siempre ha sido así o han sido infiltradas más recientemente, y que igualmente el régimen justifica la intervención militar para salir a proteger a esas zonas que son parte, digamos, de la parte oriental de Ucrania, digamos, acusando que había digamos, una acción genocida con respecto a esas poblaciones que se sentían más cercanas a Rusia. Entonces eso gatilla finalmente un escalamiento que lo habíamos visto durante el comienzo de año, que recuerden, ya venía bastante viciada, bastante, digamos, presionada la situación desde el anexamiento de Crimea. Ahí, creo que Axel está con un tema de internet. Vamos a esperar un minuto a ver si se arregla. Brandon, vos estás en la misma oficina que él, ¿no? Capaz que para... Sí, estamos aquí en la misma oficina. Porque a vos se te Déjame. escucha con mejor Sí, internet, capaz que donde está él no le llega tan bien o algo así. perfecto, déjame checo. Un segundo que a todos esperemos un segundo que solucionamos estos temitas técnicos y ya seguimos. Una disculpa por el error técnico. Estamos aquí tratando de Sin solucionarlo. problema, es algo que nos pasa a nosotros y seguro le pasa a todos los oyentes. También es muy común Sí, en el mundo actual que cada tanto tengamos temas con internet y más, digo, hoy en día que estamos acostumbrados a tener conversaciones por Zoom todo el tiempo, así que no hay problema. de acuerdo. Aquí se está tratando de conectar desde otro equipo. 2 minutitos. Una disculpa. Dale, perfecto.
¿Aló? ¿Qué? ¿Razón? ¿Me pueden Ahora escuchar sí, ahora? sí, Sí, perfecto. disculpen, no sé qué ocurrió, pero Perfecto. se congeló la imagen. A ver si me ayudas, Brandon, para saber en qué lugar, digamos, me quedé, porque me Sí, costó ya un está. rato darme cuenta que le estaba hablando a una pantalla congelada. Creo que ya estábamos llegando a la última parte Ok, de cuando estábamos, de cuando entró, de cuando que ya estaban las tensiones a principios de año sí, y que sí, ya lo veníamos viendo, ¿no? Axel, efectivamente. por las dudas, no te podemos ver, ¿no? Para activar la pantalla nada más Sí, y la sí. cámara. Estoy tratando, porque ingresé a través de mi iPad ahora y Ah, bien. me tienes que habilitar. André, vos capaz que vos la tenés que habilitar. Pantalla, cámara. Sí, un segundo que yo te habilito, Axel. Sí. Igual, si querés, mientras que te habilitan, podés continuar sin problema y Sí, sigamos conversando, sí. No se Perfecto. pierden mucho si no me ven, digamos, el vídeo. Pero sigamos, Brandon, por favor, con las preguntas. Claro que sí, ¿no? Y gracias por ese contexto, Axel. Creo que todos aquí compartimos tu sentimiento de que hay que empatizar con la parte de la tragedia humanitaria que este conflicto bélico está causando. Entonces, solo mantener eso en mente creo que es muy importante. Entonces, reitero ese sentimiento. Pero bueno, ya con el origen del conflicto en mente de aquí de la audiencia, ¿podrías por favor hablar un poco sobre la respuesta que ha tenido Estados Unidos y sus aliados en Europa y Asia? Claro que sí, Brandon. Y hay que entender un poco el tipo de respuestas en función de la capacidad bélica de Rusia, y particularmente su capacidad nuclear. Entonces, a diferencia de lo que podrían haber sido, digamos, agresiones desde otros países que no contaban con armamento nuclear, el tipo de respuesta ha tenido que tomar eso en cuenta. Entonces, por ejemplo, si uno mira cuál ha sido la intervención de Estados Unidos en el conflicto de Siria, rápidamente, por ejemplo, impusieron una zona de no vuelo para, por ejemplo, evitar una mayor acción por parte de fuerzas aéreas. Entonces, no es el caso de Ucrania, por ejemplo. Los países de la OTAN, Estados Unidos no han podido imponer un bloqueo aéreo y eso, digamos, ha impedido evitar que Rusia siga bombardeando, siga usando capacidad aérea sobre el país. Luego se ha profundizado mucho más, por un lado, en sanciones económicas, y podemos después entrar un poco más en detalle de eso, y de ofrecer apoyo militar y financiero a Ucrania, que fue muy tímido al comienzo, pero ha ido escalando, incluso países que su regulación no permitía, por ejemplo, suministrar armamento a países en conflicto, como es el caso de Alemania, digamos, han dejado atrás esas restricciones y han ido en apoyo, se ha ido incrementando el número de países que están dando apoyo militar a Ucrania. Pero lo más significativo y probablemente lo que pueda tener más impacto, algún tipo de resolución, va por el lado de las sanciones económicas. Brandon, si quieres podemos hablar de eso también. Sí, claro que sí. Si quieres entrando un poquito Exacto. sobre un resumen de estas sanciones económicas, que es lo que vemos básicamente creo que día a día en las noticias de una nueva sanción, ¿no? Entonces creo que sería muy interesante escuchar tu Exacto. visión sobre eso. Entonces, el uso de sanciones económicas, como sabemos, no es algo nuevo en relación a conflictos bélicos. Quizás lo que más recordamos son las sanciones impuestas a Irán por su desarrollo nuclear, que ha estado en contra un poco de lo que es el parecer particularmente de países occidentales, y ni siquiera nos tenemos que ir del continente. Venezuela también, por ejemplo, ha sufrido un embargo, Cuba también, las sanciones económicas entrelazadas con conflictos geopolíticos que existen hace mucho tiempo. Pero quizás nunca la habíamos visto con la magnitud y la celeridad que estamos viendo respecto a Rusia. La idea es precisamente como está mucho más limitado la opción militar, al menos directa, se opta por digamos, una cantidad de sanciones
que apuntan básicamente a debilitar económica y financieramente a Rusia, que van desde expulsar a un número importante, no todos todavía, pero un número importante de bancos rusos de la plataforma de transferencia electrónica de fondos. Muchos de ustedes estarán familiarizados con SWIFT. Eso impactando muy severamente en la capacidad de Rusia de recibir, por ejemplo, dinero en relación a su comercio exterior, particularmente en lo que dice con sus exportaciones de energía, de petróleo, de gas natural. Adicionalmente, las sanciones se extendieron a prohibir transacciones con entidades como el Banco Central de Rusia, como su Ministerio de Finanzas, como sus fondos soberanos. Quizás ha tenido algo menos de prensa en relación a lo de SWIFT, pero probablemente sea la sanción financiera más complicada, más grave, en la medida que limita seriamente la capacidad del Banco Central de Rusia, que venía acumulando reservas, quizás Putin anticipando que venía un conflicto, limita de manera importante la disponibilidad de muchas de esas reservas, que no todas están digamos, en Rusia, sino que se encontraban invertidas, por ejemplo, en instrumentos que se encontraban en otras plazas financieras. Adicionalmente, ha habido sanciones enfocadas a personas cercanas al régimen, particularmente lo que se conoce como, digamos, personas que se han, digamos, beneficiado mucho económicamente al estar alineados con el régimen, los famosos oligarcas, y se ha buscado congelar sus activos, limitar de manera importante sus operaciones. Y después otro tipo de sanciones, como por ejemplo cerrar el espacio aéreo para líneas aéreas rusas, que también complica. Y finalmente, lo que se empieza a esbozar desde el fin de semana, Brandon, es la posibilidad que Estados Unidos imponga un embargo sobre importaciones de petróleo ruso. Estados Unidos le resulta algo más sencillo imponer ese tipo de sanciones, porque las importaciones de Rusia son un porcentaje bien menor, suman cerca del 3% del total de importaciones de un país que tiene un suministro propio de petróleo bastante grande, y lo que importa mayoritariamente lo hace de sus vecinos, de Canadá, de México, algo de Arabia Saudita. Entonces, de alguna manera tiene la flexibilidad como para cerrar su mercado a productos rusos, algo que Europa le es mucho más complicado. Europa es mucho más dependiente de suministro energético. Luego, las sanciones por ese lado de embargo petróleo o de gas natural, probablemente en Europa, si llegan a ocurrir, van a tomar más tiempo. Probablemente se espera a que las condiciones climáticas sean más favorables, el que Rusia eventualmente corte el suministro de gas a Europa todavía en invierno es bien complicado, y la posibilidad de sustituir esa fuente de energía en el corto plazo a través de importación de gas natural liquefiado a través de ciertas embarcaciones del resto del mundo, va a tomar un tiempo. Se requiere, digamos, crear esa infraestructura. Entonces, hay una cantidad importante de sanciones. Las consecuencias financieras sobre Rusia no se han dejado esperar. El rublo, su moneda, se ha desplomado. Han tenido que cerrar, por ejemplo, la bolsa de valores en Rusia por el colapso de precios, aunque ya sabemos de algunos acciones rusas que se transan en el mercado fuera de Rusia, que los precios de esos activos básicamente han llegado a casi cero. Y lo más reciente es la eliminación de Rusia, y esto también se puede entender en el ámbito de las sanciones, de los principales índices que, como saben, son determinantes en generar los flujos, ¿no? Entonces, MSCI, por ejemplo, por el lado accionario, ya ha eliminado a Rusia, y eso va a obligar a muchos fondos a deshacerse de sus posiciones. Y recientemente, creo que ayer recién, JP Morgan, por el lado de la renta fija, también anunció que va a quitar a los emisores rusos de sus índices, con el consiguiente efecto también digamos, de presionar mucha venta. Algo de eso sabemos. Si recordemos lo que ocurrió en su momento con Venezuela,
donde al final va a haber una cantidad importante de bonos dando vuelta, pero que si bien pueden verse muy atractivos desde el punto de vista de evaluación, va a ser muy difícil, si no imposible, poder transarlos, al menos por personas que están en plataformas financieras en Occidente, en Estados Unidos o en Europa. Así que sanciones y algunas consecuencias, Brandon, de esas sanciones sobre los mercados financieros rusos es lo que, de alguna manera, está tomando el mayor foco de atención por parte de inversionistas hoy. Y después, las eventuales ramificaciones que eso pueda tener, más allá de los activos en Rusia, que yo creo que es lo que explica mayoritariamente por qué esta corrección de precios que hemos visto, esta volatilidad, no se circunscribe solamente a los activos en Rusia. Claro, muchas gracias, César. Y no, muy interesante escuchar cómo en este caso se han utilizado las sanciones económicas y financieras como la principal herramienta para tratar de causar que Rusia pare este conflicto. ¿No? Digamos que creo que día a día van escalando más y más en las noticias mientras que el conflicto continúa. Pero bueno, ahorita yo creo que entrando a materia económica y financiera, ¿cuál crees que va a ser el impacto, ahorita que tocabas un poquito sobre esto, cuál crees que va a ser el impacto, la ramificación de este conflicto en los mercados financieros y en la economía mundial a corto y más largo plazo? Claro. Entonces, precisamente yo creo que los inversionistas, los mercados están en un proceso de ir descubriendo cuál va a ser este impacto. Y lo que tú señalas, diferenciando quizás los impactos más inmediatos de los impactos de mayor extensión de tiempo. Y en ese sentido, nosotros nos estamos enfocando en, por decirlo así, en 3 canales de transmisión de este conflicto hacia ramificaciones más amplias. El primero de ellos, probablemente el más notorio, es el canal de inflación. El hecho de que, si bien Rusia y Ucrania no representan de manera importante, digamos, un peso en la economía global. Ciertamente otros países, Estados Unidos, la Unión Europea como un conjunto, China, por ejemplo, son mucho más relevantes. Ambos países, Rusia y Ucrania, son claves en ciertos mercados, particularmente el de energía e hidrocarburos. Rusia es un jugador importante, con un peso muy relevante de suministro a Europa en particular. Pero no solamente en el plano energético, sino que también en el plano de alimentos. Aquí Ucrania toma un rol bastante relevante, por ejemplo, en las exportaciones de granos, particularmente de trigo, también de maíz. Y de nuevo, también en otras materias primas. Rusia es un actor importante en la industria minera metálica, en productos o en insumos claves como el paladio, que es una digamos, parte importante, por ejemplo, para la fabricación de comprendedores catalíticos de automóviles, como asimismo proveedor de níquel, que también es una componente clave, por ejemplo, para las baterías de níquel-cadmio que muchos, por ejemplo, autos eléctricos ocupan. Entonces, es por ese canal de inflación donde el incremento del precio del petróleo, por donde el incremento del precio de materias primas, incluyendo alimentos, está metiendo presión al resto del planeta. Eso está provocando, por ejemplo, que probablemente la inflación, como tú señalabas en un comienzo, Brandon, de la llamada, que ya venía siendo un dolor de cabeza para los mercados, para los bancos centrales, esa presión se vea redoblada. Esta semana, por ejemplo, acá en los Estados Unidos vamos a tener la inflación para febrero. Hay una alta chance de que ese número empiece con 8 y ese número todavía no toma en cuenta el incremento que hemos visto, por ejemplo, del precio de la gasolina. Entonces, primer canal tiene que ver con mayor inflación. Sabemos que la inflación, por ejemplo, tiene consecuencias importantes en los mercados financieros, particularmente de renta fija. También va a impactar de manera diferenciada entre distintos sectores. El segundo canal, Brandon, que le estamos prestando mucha atención, un poco ligado al anterior, es el crecimiento. Ciertamente, una guerra tiene un efecto disruptivo importante. Y aquí hay como un efecto directo en actividad. Piensen ustedes cuántas cadenas de suministro, de producción de bienes se ven afectadas por
digamos, la repentina falta, ¿no?, de esas materias primas que proveen Ucrania o Rusia, o de algunos procesos productivos que esos países pueden llevar a cabo. Luego eso genera problemas en la actividad. Y de manera indirecta y ligado al primer canal de transmisión, la inflación también, cuando es muy extrema, empieza a erosionar la capacidad de consumo de las personas. O sea, si una persona tiene que pagar el doble para pagar su cuenta de calefacción en Europa, o acá en Estados Unidos, de pronto tiene que destinar una parte mayor de su salario, ¿no?, para llenar el tanque de gasolina, de nafta de su vehículo, es menos dinero que queda disponible para consumir. Y luego, por ejemplo, en la parte de consumo, que en los países desarrollados es una parte, digamos, dominante de la actividad económica, también se resiente. Entonces, ese también va a ser un efecto, probablemente se tarde un poco más en manifestarse con respecto a la inflación. Y el tercer canal, de alguna manera, es la respuesta que tienen las autoridades económicas en relación a los primeros dos canales. Cómo los bancos centrales van a tomar decisiones tomando en cuenta, en primer lugar, que las inflaciones no solamente se presentaban altas, sino que probablemente se muevan para arriba más aún. Y por lo tanto, la respuesta frente a mayor inflación sería subir las tasas de interés, digamos, restringir las condiciones monetarias, pero al mismo tiempo enfrentar el riesgo de menor actividad económica, que ese retiro de estímulo o incremento de tasa de interés solamente amplifica. Entonces, digamos, el riesgo de caer en un escenario de lo que se le conoce como stagflation, digamos, o estanflación en español, donde tengamos alta inflación y un crecimiento que se estanca por los canales de transmisión que te mencionaba, es precisamente lo que preocupa. Ahora, yo diría, eso es el foco de corto plazo. ¿Qué ocurre con la inflación? ¿Qué ocurre con el crecimiento y la reacción de política económica? Si los bancos centrales van a persistir en su camino de normalización de tasas de interés que tenían previstos previo a la pandemia, o por lo contrario, se van a ver combinados pues a retardar quizás esa decisión de subir tasas de interés o retirar estímulo. Ahora, de más largo plazo, Brandon, ahí las componentes geopolíticas empiezan a tomar mayor relevancia. Este conflicto, la polarización que ello conduce, el rol que eventualmente pueda tomar China, que hasta el momento se ha mantenido relativamente neutral, está empujando a un rediseño de las relaciones militares, relaciones políticas y finalmente relaciones económicas en el planeta, que probablemente derive en una reducción de lo que hemos visto de la globalización, que ha estado presente por varias décadas, que tuvo tantos beneficios en cuanto a mejoría de comercio, de mayor, digamos, difusión tecnológica, etcétera. Podríamos ver un retroceso en eso, volver a bloques militares, políticos y comerciales. Ciertamente esto va a cambiar también la manera en que los países europeos conduzcan sus políticas. Algo muy clave que ha ocurrido, Brandon, es el reciente anuncio de Alemania de comenzar a gastar, a destinar parte de su gasto público a gasto de defensa. Esto desde la Segunda Guerra Mundial, que Alemania se había más bien inclinado a hacer, digamos, perseguir un camino de desarrollo económico, de conversión en una potencia económica, pero pacífica, con un, digamos, gasto militar mínimo. Y eso cambia. Eso, Alemania ya, su Congreso votó, digamos, aplicar cerca de 100 mil millones de dólares o euros a inversión militar. Ciertamente también más de largo plazo esto va a empujar a que Europa busque mayor autonomía energética y no seguir dependiendo del suministro de Rusia. Y por ahí puede ser incluso una buena noticia, así que podemos sacar una buena noticia de esto, de que sea un catalizador o un acelerador aún mayor
para incrementar la inversión en energías renovables, que nos facilite llegar a las metas de emisiones neta cero de carbono en las próximas décadas. Larga respuesta, Brandon, pero las consecuencias son bastante amplias. Claro, no, y muchas gracias por esa separación, ¿no? De lo corto plazo con esos 3 canales de transmisión que estás viendo sobre la inflación, yendo para arriba, igual y un poquito de presión al crecimiento global y esta respuesta de bancos centrales que igual van a tener que ser más pacientes con esta alza por toda la incertidumbre, y luego ya a más largo plazo todas las dinámicas geopolíticas con este rediseño de las relaciones económicas y militares en el planeta, con esta reducción de globalización, esta menos dependencia energética y como dices, la buena noticia, esperamos que esto sea un catalizador para incrementar la inversión en energía renovable. Creo que ha sido muy relevante con esta dependencia que ha tenido Europa de la energía de Rusia, que le ha dado bastante control a Rusia en este conflicto, ¿no? Entonces, en este contexto de estos diferentes efectos a corto y a más largo plazo, ¿cuáles crees que sean los sectores? Yo creo que esto va a ser yendo más a la parte de corto plazo, pero ¿cuáles crees que son los sectores que pueden ser más afectados y por el otro lado más beneficiados por esta crisis? Bueno, si nos atenemos un poco a los canales que te comentaba anteriormente, aquellos sectores que son más vulnerables a la inflación, por cierto, o cómo esa inflación afecta el consumo, van a ser los sectores que primero acusan recibo de los efectos, digamos, de esta crisis, ¿no? Entonces, pensemos tanto por el lado del consumo no, digamos, de productos no esenciales, de productos, digamos, de bienes de consumo que implican, por ejemplo, financiamiento, se van a ver afectados porque va a haber menos dinero disponible luego de pagar la cuenta, ¿no es cierto?, de calefacción, o también frente al incremento del precio de alimentos. Entonces, el consumo, llamémoslo, más discrecional va a estar ciertamente ahí. Hay también que pensar, digamos, sectores que están más expuestos a la actividad económica en Europa, yéndonos al segundo canal. Uno esperaría que esto tenga un efecto no solamente por las razones que te mencionaba, inflación, actividad económica, digamos que son más cuantificables. Hay un elemento incluso psicológico. Yo diría, cuando también podemos hablar un poco de cómo el mercado digiere esta situación, no es solamente el ajuste de crecimiento de utilidad de las compañías o cómo los bancos centrales muevan los tipos de interés. Hay también un cambio en la capacidad de los inversionistas de, digamos, de estar dispuestos a asumir riesgos. En una jerga un poquito más técnica, la prima de riesgo de los mercados financieros, y esto es más notorio quizás en los mercados en Europa, se ha aumentado. La rentabilidad que como inversionista le exijo al momento de invertir en una compañía europea, por ejemplo, o una compañía del sector de consumo más afectada, va a ser mayor. Le voy a exigir una rentabilidad mayor a esa inversión porque mi percepción de riesgo que puede estar fundamentado por las razones que te explicaba, o un riesgo más cualitativo, un poquito más emocional, si ustedes quieren incluso, va a llevar a que, por ejemplo, las valoraciones en esos mercados se mantengan más bajas. O sea, mercados que antes, de alguna manera, uno podía justificar múltiplos más altos. Cuando aumenta esta prima de riesgo, esos múltiplos de equilibrio son más bajos de lo que estamos habituados a ver. Entonces, a nivel regional Europa, a nivel sectorial, sectores más ligados a consumo van a ser los más impactados, pero también van a haber sectores que quizás suene mal decir que se benefician, pero que los efectos pueden ser menos, digamos, menos dañinos en relación a lo que recién mencionábamos.
No, gracias, Axel. Muy útil entender cómo dentro de esos tres canales que explicaste anteriormente, diferentes sectores de la economía van a ser afectados. Y bueno, viendo el tiempo aquí, igual y dejando una pregunta más para concluir esta parte y dejar tiempo para que la audiencia pueda también hacer algunas preguntas. Lo dejamos como entendiendo que la situación está cambiando día a día y es muy difícil predecir cómo van a reaccionar los diferentes lados y todos los diferentes factores involucrados. ¿Cuál es tu visión sobre algunos de los posibles desenlaces del conflicto y el rol que van a acabar jugando ambos Estados Unidos y sus aliados europeos de la OTAN? Exacto. Bueno, como tú señalas, es muy difícil ser quirúrgicamente preciso con respecto a los escenarios, porque es un evento en desarrollo. Pero, digamos, intentando darle respuesta a tu pregunta, podríamos, yo creo que, enfocarnos en tres posibles escenarios. Un primer escenario en que finalmente, después de algunos problemas iniciales, Rusia consigue una victoria militar finalmente sobre las fuerzas militares en Ucrania y de alguna manera se acaba el conflicto como un conflicto bélico como tal, pero digamos se mantiene una situación de conflicto, se mantienen las sanciones sobre Rusia por algún tiempo, y eventualmente eso puede llevar a un debilitamiento muy severo de la economía rusa, con sus productos restringidos, con restricciones ¿no es cierto?, al flujo de capital. Y si bien quizás en el papel, con una victoria militar en Ucrania, con un efecto permanente de instabilidad. Digamos, la misma historia militar de Rusia en su incursión en Afganistán en la década de los 80 mostró ser, al final de cuentas, un conflicto que difícilmente se puede haber dicho que fue una victoria. Distinto es la situación de conflicto que vemos hoy a lo que significaría ocupar un país con toda seguridad la cantidad de personas que se van a requerir, personal militar de una ocupación, y bien lo sabemos de lo que fue la ocupación de Estados Unidos en Irak, en Afganistán, va a ser varias veces el número de personas que actualmente están, digamos, de personal militar ruso en el conflicto hoy en territorio ucraniano. Entonces, un posible, digamos, escenario es ese, una victoria militar, pero con una situación muy compleja, muy difícil también, muy onerosa para Rusia de seguir financiando y que eso empuje a Rusia económicamente digamos, una situación muy compleja desde el punto de vista económico, pero también con el resto del mundo sufriendo un poco los dolores de corto plazo de ese ajuste. De tener que contar, digamos, con otras fuentes de suministro de energía, etcétera, con la situación de inflación más permanente. Ahora, probablemente, aunque ese sea el desenlace, probablemente con eso resuelto, algo de la volatilidad de precios se pueda subsanar. Es un primer escenario, Brandon. Otro segundo escenario es que finalmente Rusia no puede finalmente llegar a un acuerdo, las sanciones tienen efecto, las fuerzas militares ucranianas resisten y finalmente obligan a ambas partes a llegar a algún tipo de acuerdo que signifique, por un lado, ciertamente algunas reconocimientos o pérdidas por parte de Ucrania, probablemente de esas provincias en la parte oriental que estaban bajo disputa, con algunas promesas, vamos a ver qué tan efectivas son, por ejemplo, ser un país neutral con respecto a su membresía a la OTAN, y que bajo ese acuerdo, con el retiro de las tropas rusas, se empiece a revisar el levantamiento de sanciones. Ahora, ¿qué tan estable es ese escenario? ¿Cuánta desconfianza ha generado sobre el resto del mundo el actuar de Putin? Si se
puede hablar de una situación en que Putin llegue a ese acuerdo, pero se mantenga en el poder es bien complicado. Y después un tercer escenario es que esto escale a un nivel mayor, que eventualmente Rusia extienda el conflicto ya para afectar a un país miembro de la OTAN y que ya entremos abiertamente en un conflicto militar de proporciones que ya involucre de manera directa a las potencias europeas y Estados Unidos. Y ahí ciertamente es un escenario mucho más negativo con probablemente efectos económicos, financieros mucho más profundos, con un incremento importante de inestabilidad, etc. Podría seguir con otros escenarios. Un posible escenario, aunque yo creo que improbable, da un poco la situación de control político que hay en Rusia, sería que finalmente el pueblo ruso busque alguna manera de sacar a Putin del poder, el pueblo, incluyendo también a los oligarcas que hoy por hoy están pagando un impuesto muy grande por mantener a Putin como presidente, toda vez que ven congelados sus fondos, sus activos fuera de Rusia. Y al final, si bien podrían moverse libremente, estarían confinados un poco a solamente dejar, digamos, sus mansiones en Londres, sus yates en el Mediterráneo y moverse solamente en Rusia, en Bielorrusia, bueno, en Ucrania eventualmente, en Corea del Norte y en China, si es que efectivamente China mantiene cierta neutralidad para no poder moverse en el resto del mundo. Así que es un poco los distintos escenarios. Yo me inclino que probablemente los dos escenarios más probables en este momento pueden ser el primero o el segundo, quiera que el tercero no sea el caso. Creo que el cuarto sería un gran alivio, pero lo veo políticamente muy difícil. Claro, no, Axel, muchas gracias por eso y como mencionas al principio, muy difícil ahorita predecir exactamente qué va a pasar, pero creo que es muy útil entender más o menos lo que estamos viendo y qué posibles resultados pueden ser de este conflicto y bueno, creo que todos esperamos que ese tercero que mencionas no se dé, pero bueno, si quieres ahorita viene el tiempo, Gastón y Andreina, si quieres les paso la palabra para abrir las preguntas al público y no, Axel, muchísimas gracias. Excelente, Axel, muchísimas gracias por la presentación, súper claro, y Brandon también por las preguntas y ir guiando la misma. La idea ahora es abrir a preguntas del público, así que pueden ir escribiendo en el chat y nosotros las vamos leyendo. Mientras escriben, Axel, yo te hago una pregunta que lo mencionaste, pero me gustaría que entraras un poco más en profundidad en el tema. ¿Qué cambio esperás que haya en la política monetaria de Estados Unidos y de Europa? En el caso de Estados Unidos, las previsiones de los principales bancos del mundo antes de que empezara el conflicto era en torno a 6 subas de tipos para 2022, y ahora con este conflicto y cómo está afectando a la economía mundial y los posibles desenlaces que comentaste, el mercado está esperando que hayan menor cantidad de subas en este año. Algunos hablan de 3 subas de tipos, otros de 4 subas de tipos, y ya es mucho menos probable que la primera suba de tipos sea de 50 basis points y mucho más probable que sea de 25 basis points. Te agradezco si puedes comentar un poco en eso, cómo crees que el conflicto va a afectar a la política monetaria de Europa y de Estados Unidos. Claro, déjame comenzar. Muy buena pregunta, Gastón. Quizás por donde es un poco más obvio que es Europa y claramente yo creo que cualquier atisbo de comenzar a subir tasa de interés va a quedar postergado hasta el próximo año. Ciertamente, por lo que les comentaba, el efecto sobre actividad económica se siente con mucho mayor profundidad en Europa que por ejemplo, en Estados Unidos. Vamos a tener un poco más de luces al respecto, precisamente esta semana. Mañana es la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo. Vamos a ver lo que nos diga la presidenta Lagarde respecto a cómo el Consejo del Banco ve esta situación, y creo que el mercado va a estar bastante ávido de tener más guidance, ¿no? Mayor guía con respecto a cuáles van a ser futuros movimientos. En el caso de Europa, incluso uno no podría descartar que puedan de alguna manera reversar curso, en el sentido de que puedan, digamos, revertir a tomar su balance como para dar la seguridad de que está disponible toda la liquidez. O sea, igual, digamos, no hay que perder de vista que este impacto puede tener un poquito de mayor notoriedad en, por ejemplo, los bancos en Europa más que en el resto del mundo. El caso de Estados Unidos es un poquito más complejo porque el impacto directo de Rusia es mucho más limitado, particularmente por el lado de, por ejemplo, de importaciones de petróleo ruso, como mencionaba,
pero el canal de transmisión de precios se ha sentido con mucha fuerza. O sea, el precio de la gasolina acá, que ya superó la barrera, ¿no es cierto?, psicológica de los $4 por barril, digamos, en promedio acá en los Estados Unidos, digamos, afecta muchísimo el sentimiento de los consumidores. Digamos, recuerda mucho digamos, lo que ocurrió a fines de los 70, comienzo de los 80 en Estados Unidos, cuando también hubo un embargo de petróleo frente a lo que fue, ¿no es cierto?, el conflicto israelí-árabe. Y en ese momento, digamos, la inflación se descontroló, llegó a doble dígito, trae muy mal recuerdo, aunque mirado en perspectiva hay que, digamos, hacer frente que hay también diferencias importantes de la economía de Estados Unidos en ese momento mucho más industrializada y hoy día una economía y por lo tanto industrializada mucho más expuesta a ese tipo de shocks versus una economía mucho más tecnologizada y más, digamos, enfocada al sector de servicios como es hoy. Entonces la Fed, en ese sentido, la tiene un poquito más difícil porque es menos claro. O sea, el Banco Central Europeo tiene la excusa perfecta para, digamos, patear el tarro hacia adelante, como decimos coloquialmente. El caso de la Fed, con una inflación, como decía, que probablemente este miércoles va a comenzar con 8 y que probablemente va a seguir hacia arriba, pero por otro lado, no queriendo ampliar ese efecto sobre el canal de crecimiento que ya les comentaba. Ciertamente va a comenzar con el ciclo de alza de tasa de interés. Powell dejó poquitas dudas al respecto, pero como señalabas, a diferencia de un primer impulso que el mercado venía descontando que iba a ser de 50 básicos al comienzo, eso ya probablemente sea de 25 y con, no sé si me atrevería a decir abiertamente, con un camino de menores incrementos de tasa de interés. El mercado está anticipando un poco eso, pero ciertamente con una decisión mucho más dependiente de las condiciones de mercado. O sea, la Fed en cada reunión va a tomar la temperatura que está ocurriendo. Como decía, esto tiene canales directos de transmisión, pero también hay un efecto psicológico importante. Luego también indicadores de confianza del consumidor van a ser muy relevantes para explicar un poco la cadencia que tome la Fed en cuanto a administrar estos incrementos. Y si eventualmente vemos que esto ya empieza a erosionar mucho más la expectativa de crecimiento, de nuevo, no se puede descartar que los bancos centrales tengan que empezar a, digamos, poner la pausa, ya, digamos, o abiertamente, como el caso de Europa, considerar echar marcha atrás y volver a imprimir un poco más de estímulo a sus economías. Lo interesante, digamos, va a ser la respuesta de otros bancos centrales, y en particular en nuestra región, donde hay mucho menos espacio de maniobra, porque la inflación ha sido mucho más fuerte, donde hay menos espacio para moverse, donde la componente de combustibles y alimentos es mucho más marcada que en países desarrollados, luego la presión inflacionaria es mayor. Y también en un año muy cargado en lo electoral, en Colombia, en Brasil, donde sabemos que cuando hay inflaciones altas, el descontento de la opinión pública aumenta y la dispersión también de resultados electorales se vuelve más incierta que cuando hay estabilidad económica. Entonces, es un poco no solamente seguir lo que pueden hacer los bancos centrales, sino que también las repercusiones en el plano político también va a ser bien relevante. Excelente, clarísima, clarísima la respuesta. Y ahora comenzamos con las preguntas del público. La primera pregunta que nos hacen es, desde el punto de vista de un inversor de Río de la Plata, y a corto plazo, ¿cuáles creen que son las oportunidades de inversión? Antes de que comentes, aclaro que siempre es importante tener lo que nosotros decimos como una alocación estratégica del portafolio y estar diversificado acorde, digamos, al perfil de cada uno y tener una visión de mediano y largo plazo. Y si uno quiere hacer una colocación táctica que se pueda hacer, que siempre sea en una menor, digamos, proporción del portafolio y demás por la volatilidad y el riesgo que eso conlleva. Pero en ese contexto, Axel, si querés comentar brevemente si crees que pueden haber oportunidades en algunos sectores y demás. Sí, y quiero tomar lo que mencionas, Gastón, como para también enfatizar cuánto este tipo de eventos
nos ayudan a reforzar la importancia de una cartera apropiadamente diversificada. Miremos, por ejemplo, un sector como el sector de energía o de manera más amplia, el sector de materias primas en general, que no habían estado necesariamente dentro del foco de preferencia, de favoritismo por parte de inversionistas que se habían volcado mucho más al sector de tecnología, por ejemplo, cuanto, por ejemplo, una cartera apropiadamente diversificada, incluyendo esos sectores, junto con tecnología, obviamente, pero no exclusivamente tecnología, como esas posiciones en sectores que, como decía, han podido enfrentar esta situación de mucho mejor manera. A su vez, por ejemplo, los países, particularmente países emergentes, que si bien no hace tanto los veíamos bien complicados saliendo de la pandemia, con problemas para administrar las vacunas, digamos, con gastos fiscales bastante abultados, como en respuesta a la pandemia, por buena razón, pero que con eso haciendo más compleja la situación de estabilidad macroeconómica hacia adelante, ven un cambio importante, toda vez que a precios de petróleo, a precios de metales como el cobre más alto, a precios de trigo, de maíz más altos, digamos, en un periodo de tiempo muy corto ven mejorado bastante, al menos las perspectivas de los flujos y eventualmente las finanzas públicas. Entonces, clases de activos que antes no pintaban tan atractivas se han vuelto y es tan difícil, digamos, de alguna manera hacer el timing perfecto que, digamos, la manera más apropiada es traer una diversificación, digamos, pensando en que siempre pueden ocurrir escenarios diferentes al que uno tenía previsto. Entonces, ya te mencionaba un poco en la respuesta, en donde vemos algunas oportunidades en sectores ligados a digamos, precisamente aquellos productos que están viendo un incremento de precios, como son las materias primas, el sector de energía, al menos de corto plazo, más de largo plazo es un poco más compleja la situación, toda vez que, como mencionaba, con toda seguridad este conflicto va a empujar a invertir aún más en fuentes renovables de energía para reducir la dependencia del petróleo, y también hacia países que también de alguna manera se ven beneficiados por un incremento en el precio de esas materias primas que exportan, sean del sector energético, sean del sector mineral metálico o del sector agrícola, particularmente grano. Excelente. Seguimos Axel, con... perdón, Andrea, una consulta nomás, que Sí. hoy mencionaste el tema de la transición energética y ahora lo volviste a tocar. Te quería preguntar, ¿qué tan probable ves que realmente se pueda acelerar esa transición en lo que es, digamos, las expectativas eran más hacia 2030, hacia 2050? ¿Qué tan probable ves que esto se pueda acelerar para que realmente haya un cambio en lo que es el consumo de energía? Sí. Bueno, aquí hay varios factores y comienzo respondiendo que incluso antes del conflicto ya veíamos un incremento importante de atención en todo ámbito, no solamente de los inversionistas que estaban destinando cada vez más flujos hacia estrategias que tomaban en cuenta criterios de sustentabilidad, particularmente sustentabilidad climática, sino que también de las propias compañías, sintiendo la presión de tener que invertir en ya sea, digamos, proyectos de energía limpia abiertamente o en el peor de los casos en acciones para mitigar su huella de carbono. Eso ya venía en curso. Este conflicto lo que ha hecho es poner de manifiesto, digamos, más allá del aspecto climático, los otros riesgos de la dependencia sobre hidrocarburos, que muchos de esos productos provienen precisamente de lugares de mayor inestabilidad política o digamos, o abiertamente, ¿no? de situaciones de choque, de conflicto. Entonces, por ese lado, piensa en Europa, por ejemplo, que tiene una dependencia importante de suministro de gas natural y que esto no hace más que redoblar el esfuerzo para buscar fuentes alternativas, porque tienen que hacerlo, si no van a seguir eventualmente financiando cualquier tipo de incursión militar que Rusia quiera hacer. Ese es el principal dilema que tiene Europa hoy. O sea, ellos quisieran cortar la gas digamos, el caño, ¿no? de
de gas que los suministra, porque saben que el dinero que están pagando para calefaccionar sus hogares va directamente a financiar la guerra. Ellos quisieran cortarlo y digamos, no hay mejor manera que redoblar las inversiones en el sector de energías limpias. Entonces, eso va a tomar algún tiempo, no es una cosa que pueda ocurrir de un día para otro, pero ciertamente le pone más allá yo creo que debiese ser el objetivo suficiente, ¿no? De querer de alguna manera salvar el planeta, sino llevamos, ¿no es cierto?, la temperatura del planeta a mantenerse y ojalá reducirse. Digamos, ponemos en riesgo la integridad digamos, de nuestra sobrevivencia. Si eso no nos bastaba, digamos, el buscar la disminución de la dependencia de países como Rusia o de otros países de Medio Oriente, por ejemplo, donde también ha habido instabilidad política o regímenes, digamos, que chocan un poco con los valores de Occidente. Eso solamente apura a esta transición, que por lo pronto, a pesar de que el objetivo nos puede parecer muy lejano, el 2050, en el caso del Acuerdo de París, las decisiones de inversión las tenemos que empezar a tomar hoy, para que finalmente los resultados los podamos ver a 20, 30 años de ahora. Pero digamos, no vamos a llegar a tiempo si es que recién en el 2048 empezamos a tomar las decisiones pensando que en 2 años más lo vamos a cumplir. La verdad es que tenemos que empezar, incluso hasta por ahí estamos tarde ya en querer llegar a ese objetivo. Impecable. Te hago dos consultas que están vinculadas acá del público. Una es, Sí, nos sí. preguntan, ¿hasta qué punto estas medidas económicas que se aplican en Rusia son contraproducentes para la comunidad europea y para Estados Unidos? Y en línea con esta pregunta, hay otra que dice o sea, cuál es el efecto en realidad de la inmigración hacia Europa y cómo le puede afectar eso, digamos, a Europa en particular y a países como Polonia que están recibiendo muchos inmigrantes de forma muy rápido para ayudarlos en este conflicto. Claro. Respondiendo a la primera pregunta, ciertamente las sanciones no están exentas de infligir, digamos, consecuencias adversas, particularmente para Europa, sobre todo con las contrarrespuestas de Rusia, de cortar el suministro, por ejemplo, de gas. El consumidor europeo, vaya que está pagando una cuenta bastante elevada, o sea, la cuenta de, como mencionaba, de calefacción, todo lo que va a incrementar de precios, lo relacionado con lo que tiene que ver con transporte, la escasez de productos que se pueda, digamos, producir, ¿no? Porque ya no llegan trigo, ni ya no llegan cultivos, etc. Cuántas plantas de automóviles, por ejemplo, que tenían parte de sus componentes que importaban de Ucrania. Entonces, ciertamente Europa probablemente se lleve la mayor proporción del dolor que esas sanciones significan. Estados Unidos por ahí bastante menos, probablemente el principal conducto sea mayoritariamente por el lado de inflación, mucho menos marcado en un impacto directo. Y de alguna manera, digamos, creo que en la medida que, y eso por un lado Rusia lo sabe, pero por otro lado también los países que han llevado a cabo estas sanciones, creo que los hace apurar en cuanto a sancionar aún más. O sea, en la medida que las sanciones sean cada vez más extensivas y profundas, eso podría ayudar a que Rusia se siente a la mesa con Ucrania y, digamos, avancen en llegar a acuerdos, en ese sentido. Si eso resulta, eventualmente va a valer la pena haber tomado esas consecuencias negativas, sobre todo muy marcadas de corto plazo. Ahora, respecto al efecto migratorio, efectivamente, yo creo que todavía no alcanzamos todavía a realmente a dimensionar el efecto que eso va a tener, el estrés que le va a provocar a los países que están recibiendo esos inmigrantes. Por lo pronto, va a tener un efecto importante, probablemente esos países, Polonia, por ahí Rumania, otros países que están recibiendo esos inmigrantes van a requerir, digamos, de incrementar el gasto público para atender a esos inmigrantes que van a requerir atención médica, vivienda, van a requerir que los niños vayan a la escuela,
y por tanto eso requiere, digamos, requiere recursos, y esos recursos hay que financiarlos. Eventualmente, yo no me extrañaría que va a haber un apoyo a nivel de Unión Europea para que esos países puedan mitigar ese efecto. Ahora, vamos a ver qué tan permanente es ese efecto migratorio, si eventualmente eso, si es que se resuelve suficientemente rápido, esas personas puedan volver. Van a volver a un país que va a estar bastante destruido, así que me imagino que ese regreso va a ser bastante más lento. Pero en el entretanto, siempre quizás tratando de buscar, ¿no?, el revete más positivo para países que tenían problemas demográficos con, digamos, con envejecimiento de su población, el que llegue una ola importante de gente más joven, que es principalmente la gente que puede emigrar, la gente mayor es más difícil, eventualmente puede ser un pequeño bono demográfico que podría eventualmente ayudar a que, digamos, los efectos digamos, adversos de una población que se está envejeciendo, que es un poco la tónica general en Europa, se puedan ver algo mitigados con la llegada de personas, muchas de ellas bastante bien, digamos, capacitadas, profesionales, técnicos que eventualmente podrían ayudar. Ahora, habrá que ver, en América Latina sabemos lo complejo que es para países que reciben un número importante de inmigrantes, porque también genera roces sociales, digamos, cierto, digamos, respuestas xenofóbicas en la medida que lo que reciben hasta el momento ha sido todo lo contrario, han sido grandes anfitriones en estos países de los inmigrantes, de los migrantes que están llegando, pero pueden eventualmente producirse tensiones un poco más preocupantes de largo plazo, porque la economía no es capaz de absorber la gran cantidad de gente que llega, y si no hay un apoyo regional decidido, eso puede estresar muchísimo la situación en los países fronterizos a Ucrania. Sé que ya estamos en hora, no, yo encantado de seguir conversando, no puedo estar, pero respetuoso del tiempo que ustedes tienen también. Axel, Digamos, no, sí, muchas gracias y nosotros también por respeto a tu tiempo y al de Brandon y al de todos los clientes que seguramente también tienen otras cosas que hacer. Simplemente cerrar con una pregunta, un par de preguntas que están medias vinculadas. sí, ¿Cómo ves el tema de esta potencial inflación que vamos a tener en los próximos meses? ¿Cómo lo ves el deterioro que van a tener las principales monedas del mundo, en particularmente el dólar? Y ahí también te hago una pregunta particular sobre el oro. ¿Cómo ves el oro como activo diversificador? En qué niveles ves el valor del oro? Y en momentos de tanta volatilidad, ¿qué opinión tenés sobre esa inversión? claro. Y quizás déjame empezar por lo último. Va a ser interesante. El oro quizás lo podría incluir dentro del tipo de activos que habían perdido un poco el brillo, ¿no? Y, perdonando un poquito la referencia, digamos, a lo que es el oro, que no estaba generando el mismo apetito, pero que claramente en la situación actual toma este rol de diversificación de baja correlación, ¿no? Eh, pero hay elementos adicionales, en la medida, por ejemplo, que los bancos centrales, a partir de ver lo que está ocurriendo con el Banco Central de Rusia, se dan cuenta que van a probablemente querer tener más reservas propias, entendiendo que reservas también en oro, más que tener inversiones en algún otro lugar que frente a cualquier tipo de situación se pueden ver congeladas. Yo creo que puede haber un incremento de demanda por parte de los bancos centrales de tener mayor tendencia en oro. Eso ciertamente va a apoyar el precio. Y también, nuevamente, el darse cuenta que el tipo de protección que uno usualmente tenía en un portafolio, por ejemplo, de renta fija, que nos ayudaba cuando había corrección importante en el mercado, no ha estado funcionando del todo tan bien. Como asimismo, algunos activos, llamémoslos nuevos, como son los activos digitales o criptomonedas en particular, que en su momento también ofrecían, al menos en teoría, ¿no?, digamos, una dimensión de diversificación, un poco puestos a la prueba. Actualmente hemos visto que no han funcionado tan bien. Entonces, en el caso de ahora, yo creo que se conjugan. Es difícil ser preciso con respecto a qué tipo de nivel de precio, porque el oro responde a tantos diferentes factores, pero ciertamente creo que el sustento del dólar, digamos, del oro, para verlo a nivel actual y algo por encima, se ha ido consolidando. Y sobre todo de tener
obviamente en una presión relativamente limitada, porque es un activo que presenta cierta volatilidad, pero refuerza, digamos, el valor que pueda tener un activo como el oro y otros de baja correlación, como pueden ser para aquellos inversionistas que así su perfil lo permite, en activos alternativos que permita precisamente lograr esa diversificación. Y respecto a, digamos, la situación de inflación, ciertamente, digamos, va a tener un efecto sobre los activos financieros, va a redoblar el interés que ya lo habíamos estado viendo previo al conflicto de acentuar las estrategias que busquen proteger frente a inflación. Y aquellos tipos de estrategias que consideran desde inversión en el sector inmobiliario, en el sector de materias o industrias ligadas a materias primas, como mencionaba anteriormente, o en aquellos activos, por ejemplo, de renta fija, donde las tasas de rendimiento son suficientemente altas como para compensar el incremento inflacionario. Y en ese sentido, por ejemplo, ya desde un tiempo en BlackRock hemos visto tanto los bonos indexados a inflación, pero por cierto, la deuda emergente como un lugar interesante a buscar esa protección. Buenísimo, Brandon. La verdad que es súper claro, las preguntas excelentes, Brandon, espectacular la entrevista. La verdad que nosotros con Gastón me parece que quedamos muy contentos y espero que todo el público, tanto los ejecutivos, gerentes bueno, y todos los clientes que te han escuchado hayan quedado tan conformes como nosotros. Un placer realmente poder contar contigo y bueno, con Brandon también, la verdad que excelente la dinámica. Muchísimas gracias y bueno, cualquier duda, consulta que tengan los clientes nos la pueden hacer llegar a través de los ejecutivos y los vamos respondiendo. Y es importante también entender que preguntas más particulares sobre cómo alocar de repente el portafolio o qué tipo de inversiones pueden ser más estratégicas o tácticas en este momento, lo pueden ver con los ejecutivos y obviamente con el equipo de inversiones también. Así que un placer, muchas gracias a todos y que tengan una buena jornada. Muchas gracias a ustedes y hasta la próxima ocasión. Muchas gracias y fuerte Muchísimas abrazo. gracias. Muy buen día.